Hola, buenas tardes. Les agradezco que nos estén acompañando nuevamente en Protagonistas. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Rubén? Bien, el tema de esta semana, lógicamente, que vamos a desarrollar junto con Agustín Pieroni, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? No. ¿No? En realidad dijimos otra cosa. El tema es el ataque a la Corte. Ah, el ataque a la Corte. Ataque a la Corte. Si no la composición, sino políticamente como la Corte se ve ahora acuciada por gobierno, especialmente en Lorenzetti, en Fayt, Sí. en la pretensión de tratar de ampliar la Corte con jueces, una cantidad de medidas. Eso empezó con la tentativa de ubicar a este chico Carles, que tenía muchos títulos de maestrías y doctorados o cosas por el estilo, pero no había trabajado en sus 35 años, nunca había trabajado como abogado ni como empleado de tribunales. O sea, ni siquiera había trabajado en la justicia como pinche. O sea, lo único que era empleado de vudú, era en la sección administrativa del Senado. O sea que no tenía ninguna experiencia de ninguna clase en el ejercicio de su profesión de abogado, que era lo mínimo que se pide para llegar a la Corte, y lo cual y llegar a la Corte era un poco exagerado. Bueno, esa caída que tuvo, esa intentona, que no sé por qué se hizo, porque en realidad era muy impolítica, todavía no está retirada, está allí en las gateras, lista para salir en algún momento, hace que el Poder Ejecutivo, en una maniobra realmente lamentable por lo que humanamente dice, haga un ataque contra la Corte, precisamente cuestionando fundamentalmente la edad de uno de los ministros de la Corte, de Fayt, y el hecho de que está enfermo y que es un viejo que no sirve para nada, una cantidad de cosas. Incluso está hablando de su enfermedad. Este ataque durísimo contra la Corte, que los abarca todo, porque desde Berbisky, por el lado periodístico, hasta Fernández, por el lado de las mañanas malévolas que tiene insultando al prójimo, Aníbal Fernández, el señor ministro, el señor jefe de gabinete, hasta lo que hizo esta semana, el jueves, la señora Bonafini, hacer un juzgamiento de los jueces como la Corte o como los fiscales Moldes o los fiscales Sanz y compañía, hacer un juicio público en La Plata, creo que lo he dicho. Una especie de ataque popular contra la justicia, precisamente toda la justicia que estuvo tratando de encauzar, o sea, poner en causa, hacerle una causa judicial a la presidenta de la Nación y al ministro de la canciller por sus manejos con Irán, por sus manejos protervos con Irán. No se entiende, en realidad esto no se entiende, mejor dicho, sí se entiende. Habla más mal del que lo hace que del atacado. O sea, esto no habla mal de la Corte, habla mal de quienes la atacan. Humanamente son deshumanizados y poco sentimiento personal del que hace este tipo de ataques todo el día contra una Corte por el hecho de ser viejo, por el hecho de estar enfermo o por el hecho de que quizás estuvo enfermo o no lo está, tratando simplemente de ganar una ventaja política sobre la muerte o sobre la enfermedad o sobre la vejez de una persona. Esto habla mal del que lo hace, o sea, habla mal de Cristina si lo dirige y de los aláteres de Cristina si que lo están haciendo, como Zanini y compañía, o Aníbal Fernández, o la propia Bonafini, o todo ese equipo que de costumbre sale a batir parche cuando sucede algo tan grave. Yo creo que manejar así las instituciones de la República como la Corte Suprema tiene un solo objetivo en la Argentina, es quiero cuidarme porque ando con la cola sucia, como decíamos cuando éramos chicos. O sea, estoy preocupado de lo que me va a suceder judicialmente, entonces quiero que la Corte tenga amigos míos. O sea, quiero convertir la Corte en una Corte de amigos. Quiero que se vayan, que se mueran, que se retiren, que renuncien, los aburro, les grito, les hago todo, hago cualquier tipo de acusaciones con tal de conseguir una Corte amiga.
si pensamos que uno de los logros de los 12 años de este gobierno kirchnerista era haber conseguido eliminar la mayoría automática de la Corte, de la cual acusaban a Menem. Entonces, cuando decían, no, lo que hizo este gobierno, la Asociación Universal por Hijo, arregló la Corte y arregló el matrimonio igualitario, me parece que todas estas cosas están cayendo, especialmente lo de que arregló la Corte, porque la está destruyendo. Esto no hace bien a la República, no nos hace bien a nadie, a ninguno de nosotros. Todo para cubrirse el futuro, nada más que para eso. Exclusivamente, ¿no? Y lo anecdótico de que cuando se constituye la Corte, la que subsistían, creo, Fay y Belluccio, se buscaron figuras notables como Zaffaroni, de Nolasco, y el único que recomendó Cristina Fernández a su esposo, que era el presidente en ese momento, fue a Lorenzetti. A Lorenzetti, sí, que ahora es su enemigo personal, que ahora es su enemigo personal. Y entre las cosas que está queriendo hacer el gobierno es el aumento de los miembros de la Corte. Y están, a unos años atrás, la que más, como senadora, defendió la postura de que la Corte fueran 5 integrantes fue Cristina Fernández, la senadora Cristina Fernández. Está en los anales de la Corte, mejor dicho, del Senado, su defensa histórica, su defensa jurídica, su defensa de funcionamiento de que lo mejor para la Argentina era la tradicional Corte de 5 personas. Y ahora una de las tentativas que se hace es llevarla de vuelta a 7 o a más para conseguir miembros de la Corte amigos que fallen a favor. Gracias, Agustín. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Sí, lógico. En poco tiempo cambia todo. Un corte y continuamos.